tal? Buenas tardes, bienvenidos a Visión 7 Internacional, este programa donde analizamos las principales noticias que acontecieron en la semana en el mundo. Y la gran noticia es que volvió Pedro Brieger. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, yo no soy la gran noticia. Creo que la gran noticia es lo que está pasando en Europa, principalmente. Queremos que nos cuentes después del todo. triunfo de Alexis Tsipras en Grecia. Realmente un fantasma está recorriendo Europa. El gobierno de Alexis Tsipras, el ministro de Economía, Yanis Varoufakis, recorriendo Europa, tratando de negociar, y el impacto de la marcha con Podemos tan cercanos. Estuviste también en Madrid, claro, ¿verdad? yo estuve en Atenas durante la campaña electoral, el cierre de la campaña, estuvo Pablo Iglesias, el principal dirigente de Podemos. La tapa del diario de Syriza al día siguiente del cierre de campaña electoral era una gran foto de la multitud, y en castellano en Grecia, Syriza, Podemos, venceremos. Muy bueno. Y como justo coincidía con el gran acto que organizó Podemos en España, así que decidí ir también a Madrid y pude juntar Grecia y España en un mismo viaje. Después tenemos un informe sobre Podemos, así que lo vamos a analizar. Sí, nos contás vos un poco esa sensación que tuviste estando ahí mismo en la marcha, ¿no? Que decía la gente contenta, o sea, con mucha esperanza o con cautela. No, con mucha esperanza. Hay una convicción de que efectivamente van a ganar las elecciones de fin de año. Después se verá, eso sabemos. La realidad siempre... El Partido Popular tiene un piso muy grande, algunos me decían del cerca del 30% de los votos, hay que superar eso, pero los dirigentes de Podemos están convencidos de que muchos descontentos con el Partido Popular los van a votar, al igual que en Grecia. Claro. Porque en Grecia Syriza consiguió más de 8 puntos de ventaja sobre el partido de gobierno, y muchos votantes de la derecha terminaron votando a Syriza, porque dijeron, ya basta de estos planes de ajuste, necesitamos a alguien que se plante frente a los alemanes y a la Unión Europea. El camino es largo, lo analizaremos durante todo este año. Bueno, y ahora lo vamos a analizar, por supuesto que sí, y la otra cara, si querés, de Europa es un poco Ucrania. No solo se ha agravado la situación en ese lugar, sino que hay como un camino hacia el belicismo cada vez más marcado. Yo de alguna manera veo este acuerdo de libre comercio que están tratando de sellar Estados Unidos y Europa con un creciente militarismo. Hoy, de hecho, hay una conferencia de seguridad europea importante donde se está viendo si se mandan más armas o no a Ucrania. Así que, bueno, vamos a tener un informe sobre lo que está pasando en Ucrania y vamos a analizarlo también. Y el otro tema es África, porque Boko Haram es una de las organizaciones que está actuando en Nigeria. Conocemos muy poco de África, por eso invitamos a la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Marisa Pinó. Ella es especialista en África y en Asia, y ahí vamos a preguntarle todo sobre este tema. El avance de Podemos pone en jaque el bipartidismo en España y también alerta a los socios de la Unión Europea el reciente triunfo de Syriza en Grecia. Podemos cantar, podemos soñar, podemos cambiar de una vez el mundo. Podemos luchar, podemos vencer, nuestra fuerza está en el corazón. El viento del cambio empieza a soplar en Europa. Con estas palabras pronunciadas frente a una multitud en la Puerta del Sol, corazón emblemático de Madrid, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, resumió el pasado 31 de enero una de las mayores demostraciones de fuerza pública vividas en España desde la recuperación de la democracia. Con banderas de la República y de Grecia, en homenaje al reciente triunfo de Syriza, miles de españoles, 100.000 para la policía, 300.000 para los organizadores, marcharon por el cambio en una clara advertencia al bipartidismo que gobierna a la península desde hace 3 décadas. En su discurso, varias veces interrumpido por cánticos como Syriza, Podemos, Europa cambiaremos, Iglesias, cabeza visible del partido, explicó varias de sus propuestas que incluyen un plan de rescate ciudadano que frene la asfixia que impide la recuperación y negociar la reestructuración de la deuda, al igual que Syriza, el flamante partido gobernante griego. Hoy soñamos un país mejor, pero no hemos llenado la Puerta del Sol para soñar, sino para hacer nuestro sueño realidad en 2015.
Los sueños hay que empujarlos y este año vamos a trabajar para que el cambio político llegue. Este año comenzamos algo nuevo. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. Beneficiario indiscutido del descontento que vive España desde el estallido de la crisis en 2008, Podemos nació al calor del movimiento de los indignados en mayo de 2011, cuando miles de españoles tomaron las plazas reclamando una urgente regeneración política. Esa experiencia de participación derivó en los llamados círculos, asambleas de barrio o de pueblo que reunían a ciudadanos descontentos organizados geográficamente por profesión o temática. En enero de 2014, el manifiesto Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político, difundido en la publicación digital Público, firmado por más de 30 personalidades de la cultura, el periodismo y la política, sentó las bases de Podemos, expresando la necesidad de crear una candidatura que concurriera a las elecciones europeas con el objetivo de oponerse a las políticas de austeridad impulsadas por la Unión Europea. Firmado por intelectuales como el reconocido politólogo Juan Carlos Monedero, el movimiento anunció que el espacio político estaría liderado por Pablo Iglesias, un profesor de ciencia política, analista y conductor televisivo de 36 años. Con una fuerte impronta en los medios de comunicación, una de las claves del crecimiento de Podemos es justamente la popularidad de su líder, consciente del rol indiscutido de la televisión como fuente de propagación política. Estamos hartos de los recortes, estamos hartos de las calamidades, estamos hartos de los políticos de pastel, que están puestos ahí a dedo, que son simple y nada más que unas putas marionetas. Nada más que es eso. Por fin creo que se va a generar el cambio tan esperado durante tanto tiempo. Yo vengo de antes de Franco, de antes de la democracia, y esto se ha estado esperando desde que yo tenía 14 años, ya era hora. Ya inscripto como partido, el debut oficial de Podemos en las urnas fue en las elecciones europeas de mayo de 2014, en las que alcanzó 1.200.000 votos y 5 eurodiputados. Desde entonces, Podemos viene capitalizando el apoyo de ciudadanos cansados de las políticas de austeridad y de los escándalos de corrupción que salpican a los dos grandes partidos, el gobernante Partido Popular de Mariano Rajoy y el Partido Socialista Español. Podemos es el resultado del fracaso del régimen, de sus oligarcas y de sus partidos. Podemos es una respuesta a todos esos viejos de corazón viejo que decían que no se podía. Pues bien, la gente les ha respondido, claro que podemos. Con más de 150.000 inscriptos, la Asamblea Ciudadana, reunida en octubre de 2014, aprobó 5 documentos en defensa de la educación pública, contra la corrupción política, por el derecho a la vivienda y contra los desahuciados, por el derecho a la salud y por la reestructuración de la deuda externa, previo paso por una auditoría. Todas premisas que pasaron a formar parte de la línea política del partido. Ya está bien de que roben, de que estén corruptos y se lo estén llevando todo y no podamos hacer nada. Aquí en España la gente ha cogido el empuje de Podemos porque la gente tenía ganas, estaba esperando algo como Podemos. Gente joven que entrara con ganas a romper todo lo que había. Según una encuesta realizada por el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas, Podemos sería la segunda fuerza más votada si las elecciones generales se celebrasen hoy en España, alcanzando el 23,9% de las preferencias del electorado, 1,7 puntos por delante del Partido Socialista y apenas 3 puntos por debajo del gobernante Partido Popular. Al igual que Syriza en Grecia, el imparable avance de Podemos en España pone en alerta a los poderosos socios de la Unión Europea, partidarios de las políticas de austeridad como instrumento de recuperación frente a la crisis. Bueno, qué emocionante es ver una marcha donde no se quejan, sino que
todo lo contrario, hay como una expectativa y una esperanza, ¿no es cierto? Sí, es muy raro eso, es muy cierto lo que vos decís, Telma, y es una de las cosas que creo que tal vez más asombró a propios y ajenos. No es una marcha de protesta, o sea, no salieron a protestar por la reducción de salarios, por los despidos, por la crisis o la corrupción, y tampoco es un escenario preelectoral donde vos decís es un cierre de campaña. Fue casi como un acto autoafirmativo de convocar a la gente por Podemos. Y vaya que convocaron, ¿eh? La guerra de cifras está... Sí, mira, la policía dice 100.000, ellos dicen más de 300.000. Las imágenes no alcanzan a reflejar la cantidad de gente que hubo. Ahí se veía básicamente la Puerta del Sol. De la Puerta del Sol había miles de personas que llegaban hasta la Plaza Cibeles, que es donde por lo general se ve a los equipos de fútbol madrileños festejar. De la Plaza Cibeles seguía hacia la estación de trenes de Atocha. Era realmente impactante. ¿Y que había no gente se podía... joven, gente, de todo, familias? De todo, realmente. Y un clima de mucha esperanza, de que efectivamente, creo que lo decían algunos de los testimonios, de que por fin aparece algo novedoso en España, que además tiene vocación de poder. Algo que yo comenté en nuestro programa ya el año pasado, después de estar en las elecciones al Parlamento Europeo, cuando la gran sorpresa fue Podemos, que surgieron como tercera fuerza política en Madrid, consiguieron 5 eurodiputados. Hay vocación de poder, no son un movimiento de protesta que está al margen y dice criticamos el capitalismo. No, lo escuchamos a Pablo Iglesias, dice vamos a ganar las elecciones de fin de año. Claro, eso te iba a decir, también tienen un líder que puede aglutinar, digamos, el pensamiento o el deseo generalizado y lo puede expresar con mucha claridad. Me impresionó el discurso de Pablo Iglesias, como la capacidad de dar fuerza y transmitir esa convicción, ¿no es cierto?, a toda esa gente que estaba ahí esperando. Sí, y eso que no aparece como uno de esos líderes de masas que tiene una verborragia impresionante, que puede hablar 3 horas seguidas. No es ese el perfil. Pero es importante que alguien exprese lo que está pasando, Pero ¿no? yo creo que es eso, que expresa. Vos fíjate que cuando él camina por la calle parece, y ellos mismos, la gente de Podemos lo dice, parece un cantante de rock que la gente se le tira encima con la coleta, para abrazarlo, claro, con el coletas, como le dicen, por la colita que usa. Y es impresionante eso. O sea, han logrado algo novedoso, han sacudido la política española, de eso no cabe la menor duda. Tienen miedo, ¿no? Tienen miedo. Están asustados. Yo te digo, mira, en las 48 horas que estuve en Madrid, no es lo mismo ver los diarios en papel que por internet. La cantidad de artículos en contra de Podemos impresiona. Y es lo que vos decís, están asustados, efectivamente. Por eso la cantidad de artículos en contra de los dirigentes de Podemos, acusándolo de todos los males habidos y por haber, acusándolos de chavistas, acusándolos de reproducir a las multitudes de los nazis, acusándolos de vínculos con Norcorea. O sea, realmente es impresionante. De presentar currículums, porque la mayoría son profesores universitarios, de presentar currículums falsos que nunca dieron charlas en las universidades. A Juan Carlos Monedero, lo tuvimos acá en el programa, por ejemplo, es uno de los grandes acusados, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Vos fíjate, es interesante esto otra vez, el rol de los medios de comunicación, ¿no? La irresponsabilidad de tantos colegas, y esto hay que decirlo, de tantos colegas que dan información sin chequearla. Por eso nosotros a veces les decimos, no sabemos, tenemos que esperar, tenemos que ver los datos. Porque varios diarios publicaron información de que no había registro sobre él en México o en Alemania, donde él había manifestado que él había dado cursos. Y el diario El País publicó lo puso eso. En tapa. Exactamente. Bueno, la defensora del lector del diario El País, el domingo pasado, tuvo que publicar una nota ante las quejas recibidas donde dicen que no chequearon bien la información, que no investigaron lo suficiente, que se basaron en alguien que en Alemania recibió el teléfono y dijo no lo conozco. Esto no era así. Por ahí era el portero. No era el portero, era un intelectual, Klaus Hofe, muy conocido, pero no recordaba a todos los que habían pasado por ahí. En la Universidad de Puebla lo mismo. O sea, acá hay una intención muy clara de demonizarlos, porque efectivamente están asustados. Porque creo que son dos los fenómenos. Uno es que hay muchos integrantes de Izquierda Unida, incluso del Partido Socialista Obrero Español, que están yéndose de sus partidos, y hablo también incluso de la gente común, no solamente de la gente militante, y están acrecentando las filas de Podemos. Eso me parece que es un factor. Y el otro factor que me parece fundamental es que para
la gente común, más allá, por supuesto que le importa tener trabajo, por supuesto que le importa tener dinero para salud y educación para sus hijos, esos temas son fundamentales, pero hay algo de lo que está proporcionando Podemos, y ya en su nombre lo dice, Podemos, y es esa cosa de la autoestima, de la dignidad, del orgullo. Hablábamos, yo siempre recuerdo el día de cuando murió Néstor Kirchner, el presidente Lula dijo, la gran tarea de Néstor Kirchner fue de haberle devuelto la autoestima al pueblo argentino, y él mismo con respecto a Brasil lo dice, y creo que Podemos está haciendo eso, devolviéndole la autoestima al pueblo español y la convicción, la fe de que pueden cambiar esta política europea que dice hay una sola dirección, hay una sola alternativa. Es que esto que vos decís también tiene que ver con el fenómeno de Syriza en Grecia. La sensación de que durante mucho tiempo le dijeron no se puede hacer nada. Claro. Este es el único camino, como el dogma de los neoliberales en la década del 90, en América Latina, que decían eso, es lo único que se puede hacer, no hay ninguna alternativa, aquello que se denominó el pensamiento único, como bien lo definía Ignacio Ramonet, eso del pensamiento único. Entonces, claro, aquellos que decían, no, se puede escoger otro camino, eran tildados de ignorantes, populistas, haberse quedado en el pasado. Claro. Y acá viene la gente de Syriza, se planta frente a la Unión Europea, principalmente frente a los alemanes, que es un tema clave en el inconsciente colectivo europeo y principalmente en el griego, perdón, más que en el europeo, en el griego, y se plantan. Por eso la manifestación que vimos antes de ayer en Grecia también, en apoyo al gobierno griego, donde la gente dice, se planta frente a Alemania y dice, estamos apoyando al gobierno. Acá estamos viendo las imágenes en la Plaza Síntagma frente al Parlamento griego con una característica interesante, quitaron el vallado. Una de las primeras medidas del nuevo primer ministro Alexis Tsipras es quitar las vallas. Y además, otra particularidad, es la primera vez en mucho tiempo que en Grecia hay una manifestación de apoyo a un gobierno. Porque las manifestaciones siempre eran en contra del gobierno. ¿Qué sienten los griegos? Y yo lo pude percibir mucho, palpar, Telma, que por primera vez hay un gobierno que se planta frente a la Unión Europea. Tsipras que dice, a nosotros no nos van a dar más órdenes por correo electrónico. Más ultimátum. Más ultimátum por correo electrónico. Van, se plantan y dicen, nosotros queremos elegir otro camino. Y en este sentido creo que la unión que vos trazás con Podemos y Syriza tiene que ver con esto, plantarse frente a la Unión Europea y decir, sí se puede otro camino, por más que ustedes nos tiren misiles. Claro, el tema es justamente que la manifestación esta de Atenas es porque la Troika, el Banco Central de Europa, el FMI y la Unión Europea le habían dicho no a cualquier tipo de negociación que plantea Syriza. Es más, le habían dicho, ustedes tienen que, podemos posponer un poco la deuda, pero ustedes tienen que cumplir con todo lo que firmaron los gobiernos anteriores. Entonces, esto de salir así me parece que es un gran paso, ¿no? Los están amenazando con que los bancos no van a tener liquidez, un tema muy delicado. Exacto. Que 2 días antes de las elecciones, uno de los temores era que Syriza ganara las elecciones y no hubiera plata en los bancos. ¿A quién van a acusar? ¿Al gobierno de que no hay plata en los bancos? Quiero comentar 2 cositas. Una es que ha habido un manifiesto firmado por 300 intelectuales dando apoyo justamente a Syriza, diciendo, este es el gobierno que eligieron los griegos. Los griegos quieren otra alternativa, respeten la elección griega. 300 intelectuales europeos de altísimo nivel, entre ellos muchos alemanes. Eso me parece que es un dato importante. El otro tema es que hay una nueva presidenta, algo que se dificultaba en Grecia, no se podía elegir presidente justamente por la falta de acuerdo. Presidenta del Parlamento. Y finalmente la idea de que también en política exterior está Grecia planteando una diferencia. Digo específicamente en relación a Rusia y las sanciones que permanentemente Alemania, sobre todo, pero la Unión Europea y Estados Unidos en general, está dándole contra ese país. Grecia primero dijo, no me consultaron, y segundo lugar, cuando sí le consultaron, dijeron, nosotros creemos en el diálogo y no en las sanciones. Esto que estamos hablando, mira, yo quisiera conectarlo
justamente a los espectadores con el tercer bloque, que es el tema de Ucrania, porque me parece que lo que está pasando con Podemos y con Syriza es la contracara, la otra lado de la moneda del militarismo y el belicismo que se está dando hoy en esa otra parte de Europa que es Ucrania. Sí, vamos a tener un escenario este año de una Europa diferente que parece estar cambiando, así que seguramente seguiremos hablando bastante de este tema. Seguro. Félix, ¿qué tal? Muy buenos estás? días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Bienvenido. La verdad pensamos que nos habíamos librado de usted, pero lamentablemente... No, es un gusto, como siempre. Sí, muchos llamados preguntando por usted. Pensaron que no volvía más porque hacía bastante que tenía vacaciones. Bueno, ya con Telma explicamos que estuve en Grecia, muy bien. en la selección. En buena en hora. España. Bueno, muchísimos mensajes tenemos para ir refrescando algunos datos que nos llegan a través del 0800 444 1777 y el 4535-0709. Recuerden, estamos en vivo hasta las 13:30, una jornada muy calurosa en la capital federal, 31 grados, 1 décima de sensación térmica. Atención, estamos desde Buenos Aires para todo el país y el mundo, nos sigue muchísima gente. Recuerden que además tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional y también el correo electrónico V7 o V7, ya que estamos hablando de España, veo que le dicen V7. V7 No Inter... le dicen así, pero no importa. V, ¿cómo no, V. mi hijo? V, ¿qué me está diciendo? V7 Inter Gmail.com, @gmail.com. Ese es el correo electrónico. Bueno, como hacemos habitualmente aquí en Visión 7 Internacional, ponemos a consideración de nuestros televidentes una forma de acercarnos, de conocer algún dato de un personaje importante y que le vamos a ir dando datos y ustedes nos dicen de quién se trata, si es que lo adivinan. Hoy viene fácil, me parece, no está Libro Yu y me parece que va a ser fácil. En nuestros estudios en un ratito va a estar la historiadora Marisa Pinó y antes les contamos que nuestro personaje de hoy fue la tercera hija de un fotógrafo alemán de religión luterana. ¿Quién es esta señorita? Allí la fotografía la están viendo, 0800 444 1777 4535-0709. Recuerden, ya vamos a ir con más datos en el transcurso del programa, pero claro, tenemos que hacer la primera pausa, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Y como le decíamos recién en nuestros estudios, la historiadora Marisa Pinó analiza los últimos sucesos en Nigeria y la presencia de Boko Haram en la región. Y además, Ucrania no tiene paz. La violencia volvió al país luego que fracasaron las últimas negociaciones entre el gobierno y los separatistas prorrusos. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública. Ya volvemos.